Saludos a todos, estamos en el día 118, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Epístola a los Gálatas, capítulo 1 al 6. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Seguimos entonces con Epístola a los Gálatas, capítulo 1, saludo. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y el del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amonestación. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo, para abrazar otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que lo están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea maldito. Como les he dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito, porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. La prueba de los hechos, la llamada de Dios, porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar a mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin perder consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que les escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. La Asamblea de Jerusalén, capítulo 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse,
y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio, y de parte de los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, Dios no mira la condición de los hombres. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que hemos procurado cumplir. Pedro y Pablo en Antioquía. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era censurable, pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? El Evangelio de Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, buscando nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores. ¿Está Cristo al servicio del pecado? De ningún modo, pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Razonamiento doctrinal. La experiencia cristiana. Capítulo 3. Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa: ¿han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminan ahora en carne? ¿Han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien, en vano sería. El que les otorga el Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe en la predicación?
la tesis de Pablo. Así, Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham. Prueba bíblica. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva. En ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe, pero la ley no procede de la fe. Antes bien, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. La ley no anula la promesa. Hermanos, voy a explicarme al modo humano, aún entre los hombres. Nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. No dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega a 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Función de la ley. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones, hasta que llegara la descendencia, a quien iba destinada la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según esto, la ley se opone a las promesas de Dios. De ningún modo. Si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. El advenimiento de la fe. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse, de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hasta aquí el capítulo 3. Continuaremos con el capítulo 4 en el siguiente video. Gracias.